Hola, buenas tardes a todas y todos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer webinario al Sud 2023. En esta oportunidad tendremos la presentación titulada Perspectivas científicas de la disputa sobre el Estado y el uso de las aguas del río Silala. Los flujos de agua desde los Andes hacia el desierto de Atacama, tanto en superficie como en acuíferos, son una fuente vital de agua dulce que sustenta los ecosistemas y las actividades humanas. Sin embargo, pocos estudios sustanciales se han enfocado en el funcionamiento hidrogeológico de estos sistemas. Una disputa legal entre Chile y Bolivia respecto al sistema transfronterizo del río Silala, recientemente presentada ante la Corte Internacional de La Haya, brindó una oportunidad única para realizar nuevos estudios científicos en esta cuenca, los que se emplearon para sustentar los aspectos jurídicos de la disputa. En esta presentación revisaremos los hallazgos de los estudios de terreno que abordan la evolución geológica y geomorfológica de la cuenca del río Silala y su estado actual, los procesos hidrológicos claves, como la infiltración, evaporación real de los humedales y los depósitos aluviales, la interacción entre el agua superficial y subterránea, entre otros aspectos, ¿verdad? Así como también la caracterización hidrogeológica de los principales acuíferos y su hidroquímica. Además, se explicará cómo los antecedentes científicos recabados tuvieron un rol importante en la evolución legal de la disputa y en particular en el fallo de la Corte. Finalmente, se discutirán potenciales estudios futuros que permitirían abordar el manejo de los recursos hídricos internacionales. Expone Francisco Suárez, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental y director de pregrado de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor Suárez participó en varios de los estudios sobre los recursos hídricos que se realizaron en la cuenca del río Silala para sustentar la demanda legal que el Estado de Chile inició contra Bolivia por el Estado y el uso de las aguas del río Silala. Francisco es también director del Sud Chile. Como es habitual en nuestros webinarios, primero se realizará la ponencia, ¿verdad? Y luego dispondremos de un tiempo para consulta y comentarios. Estas pueden hacerse verbalmente levantando la manito o también las pueden ir dejando en el chat y las leeremos y las vamos respondiendo al final de la ponencia. Francisco, muchas gracias por tu participación, así que la audiencia es tuya. Súper. Muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias a todos los que están acá presentes. Bien bonito ver hartos nombres acá conocidos, que hace tiempo que no los veía, y ver también hartos nombres de personas que han participado en varios de los estudios que les voy a mostrar, ¿ya? Y ahí pueden ver una foto, ¿ya? Una foto de cómo se ve la llegada del río Silala, y a ver si es que puedo poner aquí un puntero láser, ¿cierto? El desierto, donde tenemos ahí, ¿cierto? Un río que tiene aproximadamente 150, 200 litros por segundo, y que alimenta, digamos, viene desde el altiplano y alimenta la zona de Antofagasta. Lo que les contaba era básicamente que estamos, ¿cierto?, en una zona desértica en la región de Antofagasta, un río que tiene del orden de 150, 200 litros por segundo, es un lugar, ¿cierto?, que está en la frontera en el lado chileno. También una empresa que es Ferrocarril Antofagasta Bolivia. Vi por ahí a Carol Galvez, así que Carol, aprovecho de saludarte. Antes de comenzar también me gustaría agradecer primero a distintas instituciones y empresas que de algún modo participaron en estos estudios, ¿ya? Por supuesto está la Dirección de Fronteras y Límites que lideró estos estudios. También creo haber visto ahí a Alejandro Ahumada, así que te saludo, Alejandro, desde acá. Distintas facultades de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ciencias biológicas, agronomía, etcétera, etcétera. El DICTUC, Serna Geomín, que hizo un gran trabajo en el tema de la geología. Arcadis, donde ahí estuvo Pablo, junto con Cristian, ¿cierto?, trabajando. Ferrocarril Antofagasta de Bolivia, que nos dejó acceder a su propiedad y realizar mediciones. Quinta Ingeniería, Los Pozos, ¿cierto? Y así como ven, muchas instituciones diversas. También creo haber visto ya a Ramón Aravena, ¿cierto?, participando a través de la Universidad de Waterloo, Cristian Herrera,
etcétera, etcétera, gente que es de diversos lugares, ¿ya? Básicamente esto demuestra que es un trabajo que digamos, no se podría haber hecho con una sola institución, sino que tenía que ser un trabajo conjunto. Y bueno, para comenzar me gustaría contarles, ¿cierto? Un poquito de la historia, ¿cierto? Cuando cuestionamos que el río Silala no sea internacional, esto ocurre a partir del año 1999 y en realidad ocurre sin ninguna evidencia científica, sino más bien por quejas de la comunidad del departamento de Potosí, ¿cierto? Que de algún modo buscan compensación por el uso de las aguas de este río, ¿ya? Sin embargo, por más de 100 años, los dos países estaban de acuerdo de algún modo con que el río Silala es un curso de agua internacional. El mapa que ustedes ven ahí, ¿ya? El mapa de la región de Antofagasta, donde en la zona de la frontera se ve que está el río Silala cruzando la frontera, y este mapa es parte del Tratado de 1904, ¿ya? Así que en esa época estábamos de acuerdo de que este era un curso de agua internacional, ¿ya? De hecho, eh, diversos estudios que realizamos en conjunto con distintos actores de la Universidad Católica en este caso, mostraron que el río y sus alrededores han tenido o han sustentado, ¿cierto?, a humanos, el pastoreo, etcétera, etcétera, ¿ya? Por al menos 1500 años. Lo que ven ustedes ahí en la foto, ¿cierto?, son algunos restos arqueológicos que fueron digamos, que nos dicen que hay evidencia de que por ahí hubo un curso de agua, ¿ya? Por lo tanto, este río en realidad estaba en este territorio muchísimo antes que se definieran las fronteras geopolíticas. Además, alrededor del año 1908, 1910, por ahí, Ferrocarril Antofagasta Bolivia solicitó concesiones de agua, tanto en Bolivia como en Chile, y se construyó una red de canales y de tuberías que transporta esta agua hacia la estación San Pedro, que está hacia la zona, hacia el oeste del mapa que están viendo acá, ¿cierto? Cerca del río Loa. Y aquí me gustaría mostrarles un poquito una de las cartas enviadas desde la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, ¿cierto?, a Chile, donde de algún modo desconocen que este sea un curso de agua internacional, ¿ya? Y algo interesante es que en realidad en estas notificaciones que ellos hacen, de algún modo también dicen que es un tema entre privados, ¿ya? Las concesiones que el Ferrocarril Antofagasta y Bolivia tuvo en el lado boliviano fueron aprobadas por el Estado boliviano a una empresa, ¿cierto?, la cual empezó después a utilizar las aguas, ¿ya? Y en general hay varios argumentos que Bolivia utilizó para digamos, decir o tratar de o comenzar una disputa finalmente respecto al uso y al desvío de aguas del Silala, ¿ya? De hecho, como les dije, el año 1999 fue la primera vez que Bolivia no estuvo de acuerdo, ¿cierto?, con que este era un cauce internacional. Y el año 2016 comenzaron también varias declaraciones por el lado de Bolivia, por ejemplo, en esa época, ellos empezaron a decir que iniciarían un proceso judicial contra Chile, ¿ya?, por el desvío y el uso ilícito de las aguas de este manantial, los manantiales del Silala. Eh, Les recuerdo, ¿cierto?, que en el año 1908, como les dije antes, ellos entregaron una concesión a Ferrocarril Antofagasta Bolivia, ¿ya?, para alimentar el traslado de trenes a vapor, pero el año 1965 ellos levantaron la concesión porque las aguas ya no se estaban utilizando en los trenes de vapor, sino que con otros fines. Y Bolivia también dice que desde entonces Chile está usufructuando los bienes naturales con fines industriales, ¿ya? Ellos también dicen, ¿ya?, que las aguas del Silala no se está pagando por ellas, no existe compensación para Bolivia, y que su uso es unilateral e ilícito, ¿ya? Todas estas son declaraciones de Bolivia en distintos medios, y además ellos también dicen que el uso de estas aguas en el lado chileno genera una pérdida progresiva del agua en el altiplano boliviano, ¿ya?, y que de hecho contribuye a una gradual desertificación de este sistema, ¿ya? Y muchas de estas aseveraciones no han sido o no fueron realizadas con sustento científico, ¿ya? De hecho, en la foto que pueden ver en este instante, ¿cierto?, se ve al vicecanciller de Bolivia en una declaración, digamos, una presentación a la gente de Potosí, donde él, por ejemplo, mostraba
que las aguas de los humedales que se encuentran en la zona de boliviana, los humedales de Cajones y Orientales, ¿cierto? Que el agua pasaba desde un punto de Bolivia hacia otro, y que en condiciones naturales esta agua no debiese pasar hacia Chile, ¿ya? O sea, de algún modo estaban generando un relato de esto, por lo menos hacia su gente, ¿ya? Y por esas razones, en realidad, Chile eh, se dio cuenta, ¿cierto?, de que si no tomaba acciones, Bolivia iba a generar una demanda internacional, con la cual ellos iban a poder demandar a Chile por, digamos, lo que ellos quisiesen. Así que Chile se hizo asesorar, ¿ya? Y determinó que tenía que realizar, ¿cierto?, una demanda antes de que Bolivia lo hiciese, y esa demanda tuvo principalmente 5 puntos, ¿ya? Los 2 primeros puntos están asociados a que el río Silala es un curso de agua internacional, eh, y si es que eso fuese así, entonces este curso de agua estaría regido por el derecho internacional para el uso de las aguas, ¿cierto? También dijo, ¿cierto?, o quiso que la Corte Internacional de Justicia declarase que Chile tiene el derecho al uso equitativo y razonable de las aguas de este río, conforme al derecho internacional, y si es que esto ocurre, ¿cierto?, básicamente Chile tiene otras cosas que puede aprovechar, como sentarse, digamos, a definir cuánta agua le corresponde a cada país, y también, digamos, de algún modo a tratar de que el uso de estas aguas no genere un daño o un perjuicio al otro país. En esta presentación principalmente voy a enfocarme en estos 2 primeros puntos, y en el punto en realidad científico que está asociado a cómo definimos un curso de agua que sea internacional, ¿ya? Y según las Naciones Unidas, ¿cierto?, este curso de agua internacional debe cumplir con al menos 2 cosas. Voy a partir con la segunda, ¿cierto?, que es un curso de agua que pase por distintos estados, por distintos países, y el curso de agua también significa un sistema de aguas subterráneas y superficiales que constituyen, ¿cierto?, una relación única que fluye hacia un lado, hacia un punto de agua terminal, ¿ya? Y que están relacionando o interactuando entre ellas. Entonces, lo que me gustaría mostrarles el día de hoy es un poco lo que hemos hecho durante estos trabajos, y de hecho, en este minuto, gran parte de los trabajos científicos se están compilando en una edición especial en una revista científica llamada Wires Water, que es una revista de trabajos de revisión, ¿ya? Donde vamos a estar mostrando distintos temas que se abordaron en la disputa, ¿ya? Aquí hay una colección de 8 primeros artículos. Los que están en verde son los que ya han sido aceptados o ya están publicados. Todos los otros están, digamos, siendo trabajados para que puedan ser publicados a la brevedad, ¿ya? Y es una colección de alrededor de 16 trabajos que de algún modo muestran todos los aspectos técnicos que se abordaron en temas de recursos hídricos, ¿ya? Y de algún modo, lo que se muestra acá, ¿cierto?, son distintas metodologías también que pueden ser aplicadas al uso o a la gestión de recursos hídricos, ¿ya? Así que lo que voy a hacer ahora es mostrarles algunos de estos trabajos. No les voy a poder mostrar todos, ¿cierto?, por temas de tiempo, porque podríamos estar perfectamente 1 hora por cada uno de estos temas, ¿ya? Y sí los invito, ¿cierto?, a estar atentos, porque estos trabajos están empezando a ser publicados y están todos bajo revisión, ¿cierto? Y va a ser yo por lo menos espero que sea una bonita edición especial de una revista de temas que también tiene alta calidad, ¿ya? Dentro de los investigadores que participaron en estos artículos hay gente de distintos lugares, ¿cierto? El profesor Nal Callaga, Ramón Aravena, lo vimos por ahí, ¿cierto? Está en la audiencia, gente de Serna Geomín, algunos geólogos de Arcadis, Cristian Herrera actualmente en la Universidad de Bernardo Higgins, ¿cierto?, en su época en la Universidad Católica del Norte, Nicolás Blanco de Serna Geomín, Magdalena Lagos, que también la vi por ahí, que fue una de nuestras hidrogeólogas líder en DICTUB, que estuvo apoyando este trabajo, profesor Bonifacio Fernández, Luca Mao, Virginia McRosty, que nos ayudó en los temas de antropología, profesor José Muñoz, ahí está también Edmundo de Serna Geomín, Edmundo Polanco, y finalmente, ¿cierto?, Gonzalo Yáñez, que también es un ingeniero de proyectos de la unidad de hidrogeología del DICTUB, y Adam Taylor, que es un consultor de aguas subterráneas que trabaja en modelación y que nos ayudó en la parte final del trabajo. Y en realidad, acá yo estoy poniendo algunas personas, pero
si tuviese que contar el número de personas que trabajaron en este tema entre el año 2016 y 2022, yo creo que podría estar también aquí varias horas hablándoles, ¿ya? El primer tema científico importante es algo que puede parecer medio obvio y lógico, pero es súper relevante. Es cómo definimos la topografía del lugar y cómo vamos definiendo las cuencas donde estamos trabajando, ¿ya? Y los primeros estudios que se hicieron en el año 2016, 2016, inicio del 2017, estuvieron enfocados en definir y delimitar la cuenca bajo distintos modelos de elevación digital que tenían distinta resolución. Este trabajo lo hizo el profesor Hernán Alcayaga, y una de las cosas interesantes que obviamente esto se validó con aerofotometría y con otros productos, y de algún modo permitió definir algo que puede sonar súper lógico porque es súper potente, y que es la red de drenaje que nos dice desde dónde fluye el agua, desde un punto cierto de mayor elevación hacia otro, ¿ya? Y este grafiquito que ustedes están viendo acá es probablemente uno de los más relevantes en términos físicos y topográficos, porque básicamente nos está diciendo que el agua que cae en la zona de el humedal de Cajones, que se encuentra acá, que es una de las distintas del río Silana, y el agua que, cierto, florece en el humedal de Orientales, finalmente, por gravedad, puede fluir hacia el lado chileno, ¿ya? Y a partir de información como esa, ¿cierto?, uno rápidamente puede refutar cosas que se decían desde el lado de Bolivia, como lo que les comenté antes del vicepresidente. Y también, obviamente, Chile, ¿cierto?, pone o tiene una posición sólida, ¿cierto?, sobre leyes físicas que son fundamentales y que son muy difíciles de refutar. Además de eso, a la medida que iban avanzando los estudios, también nos fuimos dando cuenta que la cuenca, ¿cierto?, donde fluye el Silala, no solamente la cuenca topográfica que llevamos nosotros, sino que era una cuenca mucho más extensa que permite explicar la cantidad de agua que va circulando el río, ¿cierto? Entonces, la precipitación que cae. Así que estuvimos también haciendo un trabajo mucho más extenso que consideró geología y otras características del sistema para definir una cuenca extendida, o lo que nosotros llamábamos la cuenca de aguas subterráneas del río Silala, o la cuenca hidrogeológica. Por el lado de la geología, se hicieron trabajos súper interesantes, y aquí participaron los geólogos de Arcadis en conjunto con los geólogos de Cerna Geomin, y también en conjunto con el profesor Claudio Latorre, junto con Matías Frugrone, que de algún modo fueron a terreno para ir viendo cómo era la historia geológica y geofológica de ese sistema, ¿ya? Se dedicaron distintas fases que existían en este sistema, se hicieron secciones transversales que explicaban las depositaciones de los sistemas y que también nos permitían ver o inferir periodos de mayor o menor humedad. En conjunto fue haciendo la caracterización del sistema para ir delimitando o delineando los distintos materiales geológicos que existen en la cuenca, y las distintas fuentes, básicamente, ¿ya? Así que ahí, por ejemplo, ven un poquito de la historia de cómo están las distintas formaciones geológicas, sus edades también, y todo ese trabajo quizás se puede resumir, ¿cierto?, en la historia de la formación de la que se muestra en este sistema. Y las cosas interesantes de acá es que a partir de esta información, ¿cierto?, la base, el cuerpo, por donde fluye el agua, y las funciones que pueden ser más permeables, por donde puede estar circulando muchísimo mayor agua, ¿ya? Así que ahí hubo un trabajo de geología, ¿cierto?, súper grande, que nos permitió también ir definiendo la geología superficial, para después también ir armando o construyendo nuestras unidades hidrogeológicas. Así que ahí también ven otro perfil geológico de este sistema. En términos de hidrogeología también, además, digamos, de los trabajos geológicos, se construyeron y se perforaron nuevos pozos, ¿no?, porque en la zona existían poquitos pozos. Estos pozos sirvieron para poder hacer geofísica también, ¿ya? Aquí les muestro algunos pozos donde se hizo geofísica, algunos lugares donde se hicieron TEM, tomografía, y además de esto se hicieron
pruebas de infiltración en distintas unidades de este sistema, ¿ya? Se hizo también un trabajo súper grande. Aquí estuvo trabajando Arcadis junto con el profesor Cristian Herrera y el profesor Ramón Aravena, ¿cierto? Haciendo un catastro de los distintos afloramientos para poder después hacer geoquímica, ¿ya? Se hicieron pruebas de bombeo en los distintos pozos y a partir de la información de pozos también se construyeron mapas piezométricos y un modelo hidrogeológico conceptual que es preliminar, ¿ya? Este modelo que están viendo ustedes acá es el modelo que finalmente Arcadis construyó en base a mucha información que fue recolectada distintos, distintos actores. Y después, a medida que iba avanzando o apareciendo más información, que iban recolectando más información, este modelo Francisco, hidrogeológico. Francisco, se te va un poquito la voz a veces. Sí, ¿Estás con buena señal no o...? sé. Sí, estoy conectado acá al lado del. No sé si me ven ahora, ¿me escuchan ahora? ¿No? Sí, se te escucha, pero de repente se escucha no muy bien, digo. Ya estoy aquí al lado de la señal de internet. Bueno, como les decía, entonces se, se construyó, ¿cierto?, un modelo conceptual hidrológico preliminar que después fue mejorado a medida que teníamos mayor información. Además de eso, el profesor Camado, de agronomía UC en esa época, estuvo haciendo estudios geomorfológicos y ecológicos en el río, ¿ya? Y de algún modo, la idea de estos estudios era poder demostrar que el Silala era un río que se comportaba, digamos, tal como lo sería cualquier otro río, con distintos procesos geomorfológicos que son dinámicos, y por lo tanto se hicieron pruebas de transporte de sedimentos, se analizó la ecología, se miraron, por ejemplo, cuáles eran los tipos de peces que había en este sistema, que eran peces introducidos por Bolivia, ¿ya? Y básicamente se concluyó que este sistema era un sistema geomorfológico activo y saludable, de hecho, de algún modo demostrando que es río. Por otro lado, en términos de la hidrogeoquímica, se hicieron, digamos, distintas mediciones, tanto en los pozos, muestreo en los pozos, en los afloramientos, eh, en el río mismo, ¿cierto? Y eso permitió diferenciar distintos tipos de agua. Por ejemplo, la figura que es una figura que muestra los diagramas de Steve de una campaña que se realizó, la segunda campaña que se realizó en el río Silala, donde podemos ver que la huella química de los pozos es distinta que la de los afloramientos. Y en el diagrama y que el río en esta zona tiene de hecho la misma firma que los afloramientos. Por tanto, podemos referir temas asociados a origen de agua y también de hecho aquí el equipo de Ramón Aravena junto con Cristian Herrera hicieron eh, muestreo isotópico para también definir tiempos de residencia y el origen de las aguas. Así que esa fue información súper valiosa que después alimentó a los modelos conceptuales que después se transformaron, de hecho, en modelos numéricos de aguas subterráneas. En términos de interacción entre aguas subterráneas y superficiales, hicimos ensayos de trazadores para poder ver esta interacción, y eso lo hicimos con calor. Y estudiamos la zona a cercana a 3-4 kilómetros aproximadamente, un poquito menos quizás. ¿Ya? Lo primero que hicimos fue instalar cables de fibra óptica en temperaturas a lo largo de este cable, y este cable, los termómetros se instalaron a lo largo del río con el objeto de identificar zonas donde pudiesen haber entradas subterráneas. Y lo que hay ustedes en este certificado de temperatura, distancia a lo largo del cable, la dirección del flujo va desde la izquierda hacia la derecha. Cero es el punto más hacia aguas arriba de este cable, y lo que ven ustedes acá es una desfile de temperaturas que está tomado en la noche.
Y todos los saltos donde uno ve aumentos de temperatura son saltos que permiten inferir lugares donde hay agua subterránea que está más tibia o más caliente, y que después esa agua subterránea entra al río. Y además de eso, también instalamos sensores de temperatura en el lecho del río, y a partir de la teoría científica que conocemos y mediciones de temperatura a lo largo en distintos puntos de este lecho, también fuimos capaces de estimar flujos de agua que iban en este caso generalmente desde el río hacia el acuífero fluvial, que es el acuífero secundario, y que de algún modo, ¿cierto?, muestran que existe interacción entre estas aguas superficiales y subterráneas, que es una de las tantas partes donde estamos tratando o estuvimos tratando de demostrar científicamente que este era un curso de agua, ¿ya? Así que con los estudios que les estoy mostrando, básicamente lo que hicimos fue, de manera científica, mostrar la historia del sistema, mostrar que efectivamente es un curso de agua donde existe interacción entre aguas superficiales y subterráneas que van fluyendo hacia un término común, ¿ya? Y que obviamente pasa desde un estado hacia el otro, ¿ya? Una vez que entregamos nosotros los estudios iniciales a la Corte Internacional de Justicia, Bolivia tuvo aproximadamente un año para responder a estos informes, y ellos estuvieron trabajando con el Danish Hydraulic Institute, DHI, ¿ya? Y ellos, DHI, construyó un modelo hidrogeológico detallado de la zona de estudio de Bolivia, ¿ya? Su modelo básicamente terminaba en la frontera, ¿ya? Y fue súper interesante este trabajo, porque ellos entregaron entonces su modelo de aguas subterráneas integrado, se supone, en teoría, con aguas superficiales, y básicamente al hacer eso, ellos le concedieron el caso a Chile, ¿ya? O sea, básicamente ellos reconocieron que el sistema efectivamente es un curso de agua internacional, y por lo tanto Chile, de algún modo, ya tenía cierto ganado gran parte del juicio, ¿ya? No obstante, ellos aprovecharon estos resultados que obtuvieron con esta modelación integrada o acoplada de aguas superficiales y subterráneas, para entonces contrademandar al Estado chileno, diciendo que debido a las canalizaciones que existen en el lado boliviano, pasa más agua superficial que debiese hacia el lado chileno, y por lo tanto ellos entonces aprovecharon este hecho, que llamaron esta agua adicional, la llamaron el agua artificial, ¿cierto? Y básicamente lo que querían hacer era cobrarle a Chile por esta agua adicional, ¿ya? Así que más o menos de eso se trató la contrademanda que puso Bolivia contra Chile, ¿cierto? Donde también argumentan que existe daño ecológico a los humedales, que ya también se los había contado, ¿ya? Y acá pueden ver unas fotos de los humedales de ellos, donde están las canalizaciones que les estoy contando. Aquí hay otra foto que también muestra la canalización. Si se fijan, son canalizaciones donde el nivel del río puede estar más o menos a medio metro bajo el nivel de la superficie. Y en general, en condiciones naturales, uno esperaría que el agua del humedal estuviese un poquito más cerca de la superficie, ¿ya? Pero no es tanta la diferencia. El modelo que construyó la gente del DHI, en realidad construyeron dos modelos. Uno, que llamaron el modelo del balance hídrico, que es el modelo de la cuenca completa, la cuenca hidrogeológica completa, y ese modelo lo utilizaron inicialmente para calcular cuánta agua debiese pasar hacia Chile, y eso lo hicieron en función de la precipitación y de otras variables que en realidad, al haber pocos datos en esta zona, tenía harta incertidumbre. Además, construyeron un modelo que llaman el Near Field Model, un modelo que está muy cerca de los afloramientos del río Silala, y aquí entonces ellos se esforzaron mucho para correr distintas simulaciones que les dijesen qué es lo que pasaba en este sistema cuando construimos las canalizaciones, ¿ya? Son las condiciones de borde que también definen. Y se fijan, en general, son condiciones de borde de carga conocida gran parte de todo el sistema, y esas condiciones de borde de carga conocida están súper cerca del río, ¿ya? Y vamos a tener un poquito más adelante que eso tiene una repercusión importante en los resultados de sus simulaciones.
El modelo de DHI es un modelo integrado donde ellos, en teoría, ¿cierto? Ingresan la precipitación, la geología del sistema, definen los distintos canales y a partir de eso, a partir de la hidrología básicamente y de la geología, van calculando el flujo sobre la superficie, podrían calcular el flujo en canales, flujo en la zona no saturada y también el flujo de agua subterránea. ¿Ya? El modelo Xi o el Mike Xi acoplado de ellos es un modelo que es reconocido a nivel mundial, y eso fue lo que ellos hicieron. Tomaron datos del estudio para poder construir su modelo integrado. ¿Ya? Hicieron un detalle enorme en términos de las canalizaciones, midieron los distintos afloramientos, e intentaron reproducir ciertas condiciones que se habían medido en pozos en este modelo. ¿Ya? Y en la opinión de Chile, mucha de esa información fue mal representada. Es decir, ellos tenían un modelo conceptual que armaron, y su modelo numérico, de hecho, muchas veces no conversaba con este modelo conceptual. ¿Ya? De hecho, esta tablita que tiene acá es el balance de masa de los distintos escenarios que ellos probaron. Entonces, el escenario base que estoy mostrando, básicamente el escenario donde están los canales construidos, situación actual, también tienen un escenario donde no existen canales y un escenario de humedades de resultados que en realidad tienen también asociado un crecimiento de turba en la zona del humedal. Y algo que nos llamó mucho la atención fue que cuando uno ve en estos resultados la cantidad de agua que entra a su modelo, para cada simulación tienen resultados que son distintos, ¿ya? Entonces, básicamente, ellos están diciendo, de algún modo, que la precipitación, ¿cierto?, le está entregando una cantidad distinta de agua en cada escenario, y eso no tiene ningún sentido, ¿cierto?, porque tenemos un sistema que es el que está en la cuenca misma, ¿cierto?, y la precipitación que cae ahí no depende de si nosotros construimos un canal o no hicimos nada, ¿ya? Así que, al mirar esta tablita, ¿cierto?, nosotros ya encontramos algunos resultados que eran muy extraños, y bueno, en base a esos resultados que eran muy extraños, Bolivia, junto con estos consultores de DHI, dijeron que el efecto de construir canales sobre este sistema significaba que la cantidad de agua que fluía por los canales era alrededor de un 30 o un 40% más que la que hubiese fluido de manera natural. ¿Ya? Algo interesante también es que, por lo menos para la gente que trabaja en hidrología y en gestión de recursos hídricos, el balance de masa debiese cumplirse siempre, ¿cierto? Y en este caso, donde tenemos una cuenca que en general es bien estable en términos de su hidrología, donde vemos caudales que son bien estables a lo largo del tiempo, es obvio que si construimos canales y generamos menor resistencia hidráulica para que el agua fluya de manera superficial, eso va a tener también asociado una un menor caudal subterráneo, ¿ya? Y de algún modo también eso fue algo que en estricto rigor Bolivia no tenía representado correctamente, ¿ya? Porque tenía, digamos, varias suposiciones que fueron incorrectas. Básicamente las falencias del modelo se referían a representaciones incorrectas de los modelos conceptuales que ellos tenían. Por ejemplo, en zonas donde no existía flujo, uno a veces podía ver que realmente había flujo, o los modelos conceptuales donde decían cuál es la dirección del escurrimiento entrando al humedal, es como el agua subterránea y en la dirección. Por ejemplo, acá también se muestra que de carga hidráulica inicial, diferencias entre los escenarios tenían diferencias enormes. Quizás esto no es tan relevante si es que uno está analizando un sistema que está en régimen permanente, pero definitivamente demuestra que el trabajo que se está haciendo no estaba bien hecho. En términos de el cálculo del flujo de agua a través de los canales y su interacción con la topografía, con el sistema mismo, nos dimos cuenta de que hubo un trabajo muy grande de Magdalena Lagos, ¿cierto? Nos dimos cuenta de que los canales de la topografía que ellos tenían definidos estaban totalmente desconectados. Entonces, se ocupaban distintas topografías con distintas resoluciones y donde habían diferencias enormes de lo que realmente debe saber ocurrir. Por ejemplo, acá se ve la topografía del sistema donde aquí está el canal de flujo y las condiciones, digamos, de las formas del sistema sin canales están 2, 3, incluso 4 metros más arriba.
Entonces, eso también genera resultados que están mal, ¿bien? Y bueno, también además de eso, los modelos no convergían correctamente de manera numérica. De hecho, ni siquiera estaban estabilizados los modelos que suponían régimen permanente. Chile, entonces, vio estos resultados, ¿cierto? Y de algún modo, con cálculos relativamente sencillos, fuimos capaces de decir que los impactos de construir un canal en esta cuenca no debiesen ser mayores que el 3%. Por ejemplo, les mostré antes algunas fotos de los canales donde se ve que el nivel del agua puede estar más o menos a medio metro bajo el nivel de terreno, ¿ya? Y si uno hace análisis teóricos, tipo ocupando la ecuación de Boussinesq y cosas bien simples, nos damos cuenta de que es imposible cambiar casi en un 50% el caudal que pasa por un río, ¿ya? Y eso de hecho después la gente del DHI, al ver nuestras críticas a ello, recapacitaron e hicieron cálculos de nuevo, y en vez de decir que los impactos de las canalizaciones sobre el flujo eran del 30-40%, lo bajaron a valores entre el 11 y el 30%, algo así, ¿ya? Eh, Nosotros también hicimos mediciones de evaporación real en distintos lugares de esta cuenca, ¿ya? Y estas mediciones de evaporación también nos servían un poco para estimar el impacto que tiene canalizar este sistema. Por ejemplo, si estuviésemos en régimen permanente y condiciones naturales donde no hay canales, los humedales estarían totalmente saturados con el agua en la superficie del terreno, y por lo tanto uno esperaría tener evaporaciones altas del orden de la evaporación de referencia, y nosotros en realidad estuvimos midiendo la evaporación, ¿cierto? Esa es agua que precipita la cuenca y que después se pierde, y por lo tanto el agua que queda restante para fluir, ya sea superficial o subterránea, es básicamente la precipitación menos la evaporación, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros en base a esto, ¿cierto?, podemos inferir que el agua que fluye, ya sea subterráneamente o superficialmente, tiene que ser del orden de nuevo de un 97%, porque la única diferencia de agua que se pierde en todo este sistema, en este caso es el agua que se fue a la atmósfera, ¿ya? Y también dimos respuesta a las interrogantes que Bolivia decía en términos de los daños ecológicos, porque ellos también en sus reportes mostraban humedales que estaban muy secos, y en realidad después de analizar las fotos que ellos mostraban, uno se daba cuenta de que las fotos que ellos mostraban para mostrar que estaba un sistema degradado seco eran fotos tomadas en la temporada seca, ¿ya? Para hacernos cargo de esto, ocupamos imágenes satelitales, productos satelitales, ¿ya? Y no sé si estaba aquí Ignacio Aguirre, ¿cierto? Nos ayudó acá junto con Pedro Sanzana también, donde calibramos distintos productos de índices vegetacionales, eh, que después utilizamos, ¿cierto?, para ver la evolución en los últimos, qué sé yo, 30 o 40 años, ¿ya? Y lo que ven acá son series de tiempo del tamaño de distintos humedales. El de más arriba es el humedal de Quebrada Negra, que es un humedal no perturbado en Chile. El de la mitad y el de abajo son los humedales perturbados o con los canales, ¿cierto?, que están en el lado boliviano. Y si ustedes se fijan, incluso en los últimos años, uno puede ver que hay mayor producción de vegetación. Hay tamaños más grandes de los humedales. Entonces, en realidad, estas imágenes acá muestran que el sistema tiene una variabilidad interanual y una variabilidad también, de hecho, estacional, ¿ya? Y que no, que de hecho el hecho de tener algunos años donde las cosas se puedan ver más secas o no, no significa que este sistema esté degradado por los canales. Obviamente, no tenemos información de cuándo se construyeron los canales o antes, de los años 1900, ¿ya? Pero en función de la evidencia de acá, uno puede ver que existe una alta variabilidad natural, ¿ya? Eh, Básicamente eso. Entonces, estuvimos analizando esto, ¿cierto? Vimos la distinta variación estacional. Acá también se muestran estimaciones de evaporación, que también nos ayudaron, ¿cierto?, a entender qué es lo que estaba pasando en los humedales, ¿ya? Por ejemplo, como no podíamos acceder a Bolivia, accedimos a un humedal que estaba en la zona chilena, que se llama el humedal de Quebrada Negra. Este ejemplo que ustedes ven acá, por esta zona que estoy marcando con el puntero, donde está el río Silala, esta es la zona del humedal de Quebrada Negra. Y en ese humedal, entonces, por ejemplo, instalamos
una gran cantidad de piezómetros, de pares de piezómetros, que nos permitió entender cómo fluye el agua subterránea en este sistema y cómo interactúa también un poquito con la superficie. Entonces, algunas de las cosas que vimos es que la agua subterránea de este sistema, tanto a profundidades superiores como un poquito más profundas, fluye en general en concordancia con la topografía, y sí existen algunas singularidades que de algún modo hacen que el agua entre al humedal por los márgenes o quizás en la zona de aguas arriba. Hicimos también pruebas de SLAG para tener estimaciones de la conductividad hidráulica vertical de este sistema, y estimamos también zonas de afloramiento de agua o de infiltración. Y de algún modo, lo que aprendimos de este humedal chileno, que en estricto rigor se parece un poquito a los humedales en Bolivia, es que en realidad el agua principalmente viene de fuentes subterráneas, ¿ya? Y por lo tanto las modificaciones que yo hago en la superficie no tienen un impacto mayor sobre el flujo de agua. Por lo tanto, en realidad, construir o no canales, ¿cierto?, cambia la partición entre agua superficial y subterránea, pero más que eso, no, ¿ya? Así que en función de varios de estos estudios que les cuento, ¿cierto?, y de estudios simples, ¿ya? Demostramos que el aumento del caudal superficial debido a las canalizaciones era imposible, por lo menos lo que decía Bolivia, ¿cierto? De hecho, modificamos el modelo que construyó DHI, arreglamos varios de los errores que tenía, no todos, y este modelo entonces se corrigió, y ahí, con ese modelo corregido, pero no perfecto, nos dimos cuenta de que el efecto de tener canalizaciones, ¿cierto?, cambiaba más o menos en un 5% el caudal del río, ¿ya? Y en esa época también, y esto ya debe haber sido alrededor del año 2019 probablemente, ¿cierto?, el Estado de Chile decidió no presentar un modelo detallado de aguas subterráneas, ¿ya?, que de hecho es consistente con estos pequeños cambios esperados, y esa decisión se tomó principalmente porque al estar trabajando en un caso judicial, no quisimos meter más ruido en términos técnicos, dado que existía mucha evidencia científica de que nuestros cálculos estaban bien, ¿cierto?, y de que los otros modelos no estaban bien construidos, ¿ya? Y acá les estoy mostrando algo entonces que no fue presentado en la Corte Internacional, sino que fue un trabajo que tomó varios años y que fuimos construyendo en paralelo, ¿ya? Fuimos construyendo paralelo, que es básicamente el modelo de aguas subterráneas, que tomó la distinta geología de la cuenca, ¿ya? Hicimos construcciones tridimensionales de esta geología, en base a la información que teníamos de la geología obtenida por CERN Geomin. Se tomó toda la información de los distintos pozos, de los distintos afloramientos y de los distintos vertederos existentes en la zona para poder calibrar este modelo de aguas subterráneas. Estimamos la recarga de este modelo a través de un modelo hidrológico semidistribuido que consideraba que la precipitación podía caer en forma líquida o sólida y que después esa precipitación se podía sublimar si es que estuviese como nieve, se podría evaporar un poquito, ¿cierto? Y eso también se podría infiltrar, escurrir de manera superficial o recargar al acuífero, ¿ya? Y en base a ese modelo hidrológico semidistribuido, construimos distintos bandas de recargas mínimas y máximas esperadas, y eso lo ocupamos, ¿cierto?, para alimentar el modelo de aguas subterráneas que construyó el Estado de Chile, ya que fue un trabajo realizado principalmente por Adam Taylor. Acá pueden ver la grilla del modelo, ¿cierto?, que es una grilla variable. El modelo se construyó en Modflow, ¿ya?, en Modflow 6, si mal recuerdo, y por ejemplo acá se muestra un detalle de la grilla en la zona de los humedales de Cajones y Orientales en Bolivia. Se muestran también ahí los distintos afloramientos que se consideraron para construir este modelo. En la zona de Chile también había harto detalle en las distintas quebradas, y también acá, solo para que vean, ¿cierto?, la construcción vertical o las distintas capas que tenía este modelo. En términos de la calibración, acá pueden ver flujos de agua simulados por el modelo y los observados en los distintos vertederos, en los distintos afloramientos. Esto de aquí es un perfil bien bonito del flujo a lo largo del río,
Entonces acá, por ejemplo, las líneas sólidas básicamente son las simulaciones, los triángulos son las distintas mediciones, y este es el resultado básicamente de la calibración que se obtuvo para las distintas recargas posibles que nosotros definimos, ¿ya? Acá también está la calibración que muestra los niveles simulados y observados, y acá también, digamos, es un poco lo mismo, ¿cierto? Donde se muestran los errores en cada uno de los puntos donde tenemos datos observados y los niveles de agua subterránea simulados. Entonces, este modelo que fue súper detallado, ¿cierto? Y construido con mucho cuidado. De hecho, un modelo que también integraba las aguas superficiales y subterráneas. También era un modelo que consideró, perdón, información geoquímica importante. Por ejemplo, esta figurita que pueden ver ustedes acá muestra los tiempos, básicamente las zonas de donde va el agua en la cuenca, hacia, por ejemplo, uno de los humedales, que es orientales. Se fijan, el camino que recorre la vaca es muy largo y asociado con tiempos de residencia grandes, que es de hecho lo que decía la geoquímica y ahí surgía en la zona, ¿ya? En la zona norte, donde está el humedal de Cajones, la geoquímica y la isotopía estaban aguas relativamente jóvenes, y este modelo entonces estuvo construido considerando también esos aspectos. Entonces, en realidad, es un modelo súper bonito que considera no solamente la parte física del problema, sino que la parte química. Y los resultados de este modelo, ¿cierto? Tanto para esta condición de flujo base, que es con los canales, versus las condiciones de distintos escenarios con distintas recargas, con y sin canales, en realidad muestran que nuestra estimación inicial de que el efecto de la canalización sobre el flujo no podía ser mayor que 3%, bueno, estos resultados mostraron que en realidad no podía ser mayor que un 1,5% más o menos, ¿ya? Así que a partir de distintas aproximaciones, fuimos capaces, ¿cierto?, de algún modo decir, bueno, en realidad los resultados presentados por la otra parte no tienen muchos pies y cabezas y de algún modo, ¿cierto?, refutar la contrademanda de Bolivia. Entre marzo y abril del año pasado ocurrió el juicio oral, donde se hicieron audiencias de este juicio en la Corte Internacional de Justicia, donde los abogados, ¿cierto?, presentaron los distintos aspectos legales del juicio y donde los abogados hicieron una examinación cruzada a los expertos internacionales o a los expertos en realidad que estaban representando a cada país. Así que ahí ven algunas fotos, ¿cierto?, de los abogados. Ahí está Magdalena también por otro lado. Los abogados, ¿cierto?, con sus trajes bien característicos. Acá también tenemos algunas otras fotos de cuando estábamos en el Palacio de la Paz, y también pueden ver ahí, ¿cierto?, algunas fotografías de cuando los abogados chilenos, en este caso, estaban interrogando a los expertos de Bolivia, de DHA, ¿cierto? Y aquí está Howard Witter con Dennis Pitts, que eran los expertos internacionales asesores del gobierno de Chile, del Estado de Chile, ¿cierto?, que estaban respondiendo a esta examinación cruzada. También teníamos un backstage ahí, en términos del hotel o en lugares posteriores del palacio, ¿cierto?, donde estábamos apoyando al equipo, ¿ya? En esa época, ¿cierto?, hace un año atrás, ¿cierto?, ¿qué fue lo que sucedió? Chile fue súper sólido en presentar evidencia tanto legal y científica, ¿ya? Donde hubo una demanda que tuvo una componente científica que fue muy grande, ¿ya? Y de algún modo lo que les estoy contando acá es que la evidencia científica que nosotros presentábamos básicamente iba haciendo que Bolivia cambiase su defensa, y esto lo hizo incluso hasta el último día de alegatos. Entonces los abogados estaban totalmente confundidos, los abogados chilenos, porque no sabían con qué cosa iba a salir el equipo boliviano, ¿cierto?, simplemente para satisfacer su sed de saldar la deuda histórica. Y finalmente, en diciembre del año pasado, a finales del año pasado, el 1 de diciembre, ocurrió el veredicto, ¿cierto? Y en el veredicto fue un poco extraño, ¿ya? Yo acá les estoy copiando una de las declaraciones de uno de los jueces de la Corte, ¿ya?, que esta es una declaración adicional a la que se entregó en el veredicto. Y fíjense que este juez, ¿cierto?, que participó de este veredicto, básicamente dice que la Corte decidió casi nada, ¿ya? ¿Y por qué decidió casi nada? Porque en realidad dijo que de los 5 puntos que Chile había demandado, ¿cierto?, dijo que 4 de ellos
de algún modo, a lo largo de los alegatos, ya sea escritos u orales, los dos países ya estaban de acuerdo, y esto quiere decir que tanto Chile como Bolivia estaban de acuerdo con que el río Silala es un cauce internacional, ¿ya? Y lo que para el caso chileno es súper importante también porque entrega una certeza jurídica de cómo negociar o cómo compartir estas aguas, ¿ya? La última demanda que hizo Chile, asociada a el daño o tener cuidado con proyectos que pudieran generar un daño en el río, ¿cierto? Fue rechazada. Y por el lado de Bolivia, de las 3 demandas o contrademandas que hizo, la Corte también le dijo que habían 2 en las cuales ya existía acuerdo entre las 2 partes y por lo tanto no se pronunciaron con respecto a eso y le rechazaron la última. Así que en realidad eso fue súper bueno en realidad para Chile, pero en términos legales fue blando, ¿ya? Y por eso mismo, tanto el juez Tomka como de hecho el juez Sima, ¿cierto? De algún modo hacen ver también que hay cosas del veredicto que ellos lo habrían hecho un poquito distinto. ¿Ya? Ahí pueden ver también una foto del equipo chileno, el equipo legal y científico que estuvo presente en el veredicto. ¿Ya? Y con eso yo creo que los voy a dejar, ¿cierto? Para ver si tienen algunas preguntas. Y antes de cualquier pregunta también, aprovecho contarles de que la semana pasada justo estuvieron los expertos internacionales acá en Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Chile les entregó un reconocimiento, una medalla de honores, ¿cierto? Por el trabajo que ellos hicieron por la demanda, ¿cierto? Por apoyar la demanda del Estado de Chile al río Sil. Así que eso es lo que tengo aquí para contarles y si quieren hacer alguna pregunta, entiendo que hay partes que se están bien, espero que hayan sido menores y eso, yo atento a preguntas. Muchas gracias, Francisco. Si quieres, puedes bajar la presentación. Así que estamos. Entonces, de acuerdo a nuestro programa, abrimos la sesión de consultas, comentarios, así que van levantando la manito y hablando nomás. Muy interesante, Francisco. Harto trabajo detrás, hartos años. Cristian. Ahí veo en el chat veo una pregunta que dice, no estoy seguro quién, parece que es Eduardo Mella, ¿o no? Eduardo Mella, sí, sí. ¿Cómo se aplica el caudal ecológico en este curso de agua internacional? ¿Es igual al decreto que se aplica acá en los cursos de aguas nacionales? Acuota que es muy buena la presentación. Sí, estos cursos de agua internacionales, como pasan por 2 países, ¿cierto? Los temas legales no pueden aplicarse a los 2 estados distintos, ¿ya? Entonces, básicamente la definición que nosotros tenemos acá en Chile como caudal ecológico, para ellos no se aplica, ¿cierto? Para el lado boliviano. Sin embargo, dado que la Corte Internacional, ¿cierto? De algún modo dijo que tanto Chile como Bolivia están de acuerdo que este es un curso de agua internacional, el derecho internacional consuetudinario hace que, de algún modo, los proyectos que se hagan tanto en la zona o en el país de aguas arriba o en el país de aguas abajo tengan que ser informados al otro país para evitar que existan daños, ¿ya? Y por lo tanto, cualquier proyecto que de algún modo intervenga el caudal, ¿cierto? Tiene que ser conversado con los otros países para poder definir cuánta agua se puede extraer, ¿ya? Entonces, en términos internacionales, eso es una pregunta súper complicada, por lo menos como todos los países son distintos y tienen legislatura distinta, yo diría que no hay consenso y son casos que entiendo se tienen que ver caso a caso, ¿ya? Espero que eso ayude, Eduardo. Muchas gracias, Francisco. Cristian, tú tenías una consulta. Sí, hola, tengo 2 consultas. Primero que nada, felicitarte, Francisco, y bueno, y a todo el equipo que estuvo detrás. La verdad es que ver las cosas así, un orgullo de la forma en la cual se abordó el problema de manera científica, y rigurosa y seria, así que yo creo que es para sentirse orgulloso del trabajo realizado.
Dos consultas. Una, la primera, como qué fue lo más desafiante, porque obviamente estos son casos en los cuales no estamos acostumbrados a responder quizás las preguntas típicas o hay complejidades estratégicas de otro tipo, me imagino. Y lo segundo, que miraba con sana envidia la cantidad de recursos que se pudieron gastar, o sea, no debe haber ninguna cuenca estudiada con este nivel de detalle a esta escala. ¿Qué cosas aprendieron del hecho de tener esta cantidad de pozos, esta cantidad de mediciones? Como qué cosas dirías tú, oye, mira, esto que no se hace de manera comúnmente es algo que es súper recomendable hacer en otros estudios, si es que uno tiene los recursos disponibles? Sí, gracias, Cristian. Bueno, y acá también reconozco, es cierto, que tú también estuviste aquí, estuviste participando de estos estudios, obviamente, ¿cierto? A nosotros, en realidad, a ver, como les dije antes, ¿cierto? Es un equipo de mucha gente, mostré muchas instituciones o empresas que estuvieron ahí apoyando, ¿ya? Yo creo que el aporte de cada uno de ellos es clave y estoy seguro que se me tiene que haber pasado alguien, así que espero que sean poquitos los que se me pasaron. Eh, a ver, en términos de qué es lo más desafiante, yo creo que hay varias cosas. Uno, primero, la zona de estudio, ¿cierto? Es una zona remota, no es fácil llegar. El mismo hecho de ir a hacer perforaciones allá, llevar las máquinas, ¿cierto? Ni siquiera saber si vamos a poder perforar lo que tenemos planificado o no, requiere una logística que es bien importante, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, nosotros tuvimos apoyo de carabineros de la zona, apoyo de Codelco, ¿cierto? Que ahí se me olvidó mencionarlo, Codelco nos dejaba alojar en sus instalaciones, ¿cierto? Nos ayudaba cuando había problemas. Eh, una zona donde estamos a tanta elevación, ¿cierto? Que, no sé, mucha gente podía o quería ir a trabajar a hacer la pega y se apunaban, ¿cierto? Entonces hay hartos temas logísticos en términos de trabajar en una zona remota con poca información, eh, que hace que esto sea complicado, ¿ya? Eh, a través del DICTUC nosotros en realidad, una vez que ya se hicieron los estudios preliminares, después intentamos mantener el monitoreo de cosas, de las cosas que se habían hecho, y también incorporamos algunos monitoreos adicionales que servían para entender cómo se mueven las aguas. Yo diría que lo más importante acá es primero eh, reconocer, ¿ya? El hecho de que teníamos un apoyo súper importante del Estado de Chile a través de la Dirección de Fronteras y Límites. Ellos conformaron inicialmente un equipo jurídico para ver este tema, y el equipo jurídico fue súper abierto, ¿ya? Y siempre estuvo escuchando al equipo científico, ¿ya? El equipo científico, ¿cierto? Fueron dos líderes internacionales, que son Howard Witter y Dennis Pitt. Por el lado nacional, José Muñoz estuvo enrolado como el experto, ¿cierto? Nacional que había trabajado en esa zona. Eh, y ellos mismos, ¿cierto? Siempre pedían la opinión de las personas que estaban trabajando acá en Chile, ¿ya? Y tomaban siempre esa información de una manera súper humilde y tratando de incorporarla en el conocimiento que íbamos generando. Eh, los abogados, ¿cierto? Entonces le hacían caso a los científicos, los científicos más seniors, ¿cierto? Le iban haciendo caso a los científicos, ¿cierto? Expertos de la zona e incluso a los jóvenes, ¿ya? Eh, lo otro que también fue súper importante fue ser bien rigurosos en tratar de definir o entender qué es lo que estaba pasando en terreno, ¿ya? Yo pierdo la cuenta de cuántas veces fueron los mismos expertos internacionales a terreno, o fui yo, de hecho, a terreno, ¿cierto? O la gente del CERNA Geomin, y cada vez que íbamos descubríamos algo nuevo, algunas fallas, ¿cierto? Cosas así. Entonces íbamos actualizando el conocimiento y la distinta información que teníamos, ¿ya? Eh, yo diría que el hecho de que haya sido un proyecto de bien largo plazo, ¿cierto? Del orden de 6 años, permitió que no estuviésemos apurados y que estuviésemos entendiendo el sistema de verdad, ¿cierto? Obviamente existían plazos de entregas a informes, pero íbamos construyendo sobre eso, ¿ya? Y todos trabajando, digamos, en ese mismo, remando hacia el mismo lado, como lo diría. Así que ahí hay hartos temas científicos, ¿cierto?, que se juntaron. Los temas interpersonales, ¿cierto? Todas las personas trabajando en conjunto para lograr el objetivo, súper importante, y el apoyo, digamos, del Estado de Chile, ya sea a través de DIFROL o también de GA u otras instituciones, también fue constante y siempre estuvo ahí. Así que eso yo diría que es lo más, bueno, dentro de las cosas interesantes que sí.
Y perdón, Francisco, y de las cosas de terreno, si tuviera, ¿qué es lo que marcó más? Porque hay varios de los trabajos que con mayor intensidad o menos, con más o menos recursos uno hace habitualmente en los estudios, pero ¿qué es lo que tú dirías que marcó la diferencia en terreno? O sea, a ver, yo por ejemplo, cuando partí trabajando acá, propuse algo que no se hacía típicamente, que era el uso de calor como un trazador ambiental. eh, y cuando propusimos esos temas a los expertos internacionales, ellos rápidamente dijeron, sí, eso lo podemos hacer y requirió un esfuerzo, digamos, importante. Es algo que no se hace comúnmente acá en Chile, y que logramos a partir de eso hacer varios descubrimientos, ¿ya? Ubicamos, por ejemplo, dónde estaba el famoso pozo Silala número 2, vimos harta interacción entre aguas superficiales y subterráneas. Después también perfilamos este pozo, ¿cierto? Silala número 2, que nos permitió entender también cuáles eran las zonas de mayor flujo, de los acuíferos más productivos. Entonces, por ese lado, digamos, hicimos cosas bien novedosas que en general, por lo menos en la consultoría chilena, no se hace comúnmente, ¿ya? Lo otro que también, digamos, fue súper interesante fue el hecho de poder utilizar instrumentación para medir evaporación real en la cuenca. Entonces, instrumentalizamos la cuenca con sistemas de ecovariance, tanto en la zona del humedal ribereño del río Silala, en la zona de los depósitos aluviales, donde ahí descubrimos también de que, a pesar de ser una zona más seca, existían tasas de evaporación constantes a lo largo del año, que de algún modo nos hacían inferir que el agua subterránea estaba relativamente somera. Y también instalamos uno de estos sistemas de ecovariance en el río Putana, que está más o menos a unos 40, 50 kilómetros al sur de esta zona, para medir qué es lo que está pasando en términos de agua que se va a la atmósfera en estos humedales, ¿ya? Y eso tenía también la importancia de que finalmente es el agua que no fluye por la cuenca, no fluye ni de manera superficial ni subterránea, es agua que se pierde y nos permite tener esta estimación de cuál es el efecto del caudal, ¿cierto? O de las canalizaciones sobre el flujo de agua superficial, ¿ya? En términos, bueno, hay otras cosas que se hacen más comúnmente, geofísica, ¿cierto? Yo creo que ahí se hizo harto. Eh, en términos de perforaciones, yo creo que hubo hartos metros que se perforaron, ¿ya? Que no generalmente se logran hacer en este tipo de proyectos. Y yo diría que eso es lo importante. Harta isotopía también. Tuvimos harta oportunidades de ocupar tecnologías y de hecho el hecho de que hayan participado investigadores de distintas universidades, ¿cierto? Eso permitió ocupar o utilizar técnicas novedosas para estudiar el movimiento del agua en la cuenca. Mira, hay un comentario nomás solamente, porque quiero resaltar algo que es bien importante, que finalmente no olvidamos. Este fue un trabajo multidisciplinario, en que participaron distintos organismos de distintas disciplinas, desde ecología, geología, hidrogeología, aparte geoquímica, o sea, hubo varios grupos que participaron, pero lo más importante que quiero resaltar es que demuestra el nivel científico que existe en Chile. Esa es una cosa muy importante que de repente no olvidamos. O sea, hay un muy buen nivel científico en Chile, en toda esta área. Este proyecto realmente muestra cómo eso se materializó, o sea, fue en el fondo el que el asunto para que este asunto resultara favorable a Chile. Es la calidad científica de los distintos grupos que participaron. Y yo quiero resaltar eso porque muchas veces nos olvidamos y no. En el fondo, lo que también quiero decir, que este trabajo, o sea, por supuesto que los expertos internacionales son importantes. Yo participaba como experto internacional, pero el trabajo que hicieron los distintos grupos, el nivel de trabajo que hicieron los grupos fue clave para que este asunto fuera exitoso. Eso es lo que quiero solamente en un comentario.
Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo ahí con Ramón, ¿cierto? De hecho, con Ramón participamos de muchas reuniones ahí en DIFROL, mostrando distintos temas, ecología, ¿cierto? Geoquímica, la gente del CERN mostrando la geología, y para reforzar el tema de interdisciplina, siempre ahí junto con los agentes del caso, los abogados, que de algún modo después tenían que traducir todo esto eh, para poder presentarnos en una demanda que es legal. ¿Ya? Así que totalmente de acuerdo con lo que dice Ramón. Bueno, si no hay más consulta, Francisco, y a toda la audiencia, Francisco, muchas gracias por tu presentación. Entendemos que va a haber una prolífera producción de artículos y publicaciones, así que estaremos atentos a eso. Y muchas gracias a todos por su participación. Y los dejamos cordialmente invitados a nuestros webinarios que se están haciendo. Este año cambiamos y tradicionalmente era el último miércoles de cada mes, ahora lo estamos haciendo el último martes de cada mes, así que nos veremos en mayo. Avisaremos oportunamente, iniciaremos la difusión la próxima semana de nuestro webinario. Tenemos un par de temas bien interesantes, ¿verdad? Los dejamos cordialmente invitados. Y pueden seguir nuestras actividades a través de las redes sociales donde difundimos y también a través de nuestra página web. Te reitero los agradecimientos, Francisco. Les recuerdo a todos que la PPT queda en la página del Sud para el que desee descargarla, así como la grabación también del webinario. Que estén muy bien, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.